Hola y bienvenida nuevamente a Captura del Mundo. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de las partículas coreanas. Las partículas son muy usadas en el idioma coreano y esto se debe a que indican el rol de cada palabra dentro de la oración. Es decir, nos indican, por ejemplo, cuál es el sujeto y cuál es el objeto en la oración. Por ejemplo, cuando queremos descifrar cuál es el sujeto en la oración, utilizamos estas partículas. La primera se pronuncia como nun y la segunda como un. El uso de cada una de estas va a depender de la palabra a la que nos referimos como sujeto. Por ejemplo, si la palabra termina en una vocal, es decir, su última sílaba va a tener una vocal en su terminación. Se va a usar nun. Pero por lo contrario, si termina en una consonante, se usaría un. Ahora, si lo que queremos descifrar es el objeto, nosotros usamos otro tipo de partículas. Por ejemplo, ster-rul o ster-ul. Estas son únicamente para los objetos. El que vamos a utilizar va a depender también si termina la palabra en una vocal o termina en una consonante. Si termina en una vocal, usaremos el rul y si termina en una consonante, el ur. Hagamos un ejemplo con varias palabras en español. La oración yo coreano hablo. Ustedes me dirán, ¿por qué esta oración se escribe así? Bueno, no está igual que en el español. Lo que sucede es que, como lo expliqué en el video de la construcción y estructura de una oración coreana, les mencioné que en el coreano va primero el sujeto, luego va el objeto y luego va el verbo, el adjetivo o el ida. En este caso estamos tomando el sujeto, ese sería el objeto y el verbo. Si quieren revisar ese video les dejaré el link en la descripción. Entonces, enfoquémonos en esta oración. ¿Cuál sería el sujeto? Sería yo. Entonces, lo que les dije, si el sujeto termina en una vocal, eso quiere decir que le vamos a aumentar el nun. Y le aumentamos el nun. Hasta ahí está bien. Ahora, el objeto también termina en vocal, entonces le aumentamos el rul. Y ya tendríamos la oración. Cabe resaltar que la oración no se las escribe en coreano porque no quiero que se confundan. En las próximas lecciones, en este apartado y los apartados de la lección 1 y la lección 2, voy a hacer oraciones que no están completamente bien escritas en coreano. Lo que quiero es que formación de las oraciones, más que formen una oración bien escrita. A partir de la lección número 3 es cuando vamos a ver las oraciones bien escritas y ustedes van a reconocer fácilmente si se trata de un sujeto, si se trata de un objeto u otras lecciones que vamos a estar aprendiendo más adelante. Bien, hasta ahora hemos usado el nun y el drul. Ahora continuemos con el un y el ul. Mi mamá camión subió. Aquí sucede lo mismo. Primero tenemos al sujeto, tenemos al objeto y tenemos al verbo. En este caso también vamos a usar el nun para mamá, ya que termina en una vocal. Y vamos a usar para camión el ul. En ninguno de los dos ejemplos he usado un sujeto que termine en consonante, pero lo que quiero que entiendan es que si la palabra termina en una vocal, ustedes van a usar el nun, pero si termina en una consonante, usan el un. Solo para el sujeto. Si se tratase de un objeto, utilizas el rul cuando termina en una vocal y el ul cuando termina en una consonante. Ahora pasemos con otra partícula coreana, que es e. Esta partícula indica el tiempo o lugar en el que sucede una acción, indicando el lugar y la hora. Cabe resaltar que estas dos últimas también pueden participar junto a un objeto. Por ejemplo, en la primera oración tenemos yo 3 p.m. llegué. El yo, ustedes saben que va con nun. Eso sí lo entienden hasta ahora. El 3 p.m. es un tiempo. En el segundo caso vemos parque.
parque es un lugar. En esta segunda oración, parque también está trabajando con un objeto. Es un objeto. Yo, parque, fui. Es lo que les comentaba al inicio. En la tercera oración tenemos yo hamburguesas 3 p.m. comí. Aquí tenemos hamburguesas, que sería un objeto, y 3 p.m., que sería el tiempo. Recuerden, esta E solo se utiliza cuando queremos indicar el lugar y la hora de un hecho. Entonces, lo que hacemos es colocar esa hora o ese lugar seguido de un E. Otra cosa que quería recalcarles también era que, por ejemplo, esto se puede pasar como un adverbio. Lo que les dije en la primera lección, si no lo han visto, les dejo el link en la descripción. Cuando hablamos de un adverbio, el adverbio puede ir en cualquier lugar, menos al final. Entonces podríamos decir que esto también es un adverbio y esto también es un adverbio. Con ello, ustedes saben las funciones que pueden cumplir los adverbios y las libertades que se puede tomar en cuanto a posición. Seguimos con el ida que les había comentado en la primera lección, que significaba el verbo ser, pero no era ni se consideraba como un verbo ni un adjetivo. Esta era una palabra especial, como les había comentado. En coreano, para decir soy, eres, es, somos, son, solo se utiliza la palabra ida. Esta palabra no varía para ningún tipo de pronombre o sujeto del que estemos hablando. Como lo mencioné, no pensar que el ida es un verbo o un adjetivo, porque no es así. También, las oraciones que terminan en adjetivos no presentan objeto. Eso también se los mencioné en la lección número 1. Solo las oraciones que tienen verbo son las que van a tener objeto. Por otro lado, no se usa ur o ur en una oración predicada por un adjetivo. Y esto se debe precisamente a que las oraciones con adjetivo no tienen objeto. Entonces tampoco van a hacer uso de este ur o ur. Tampoco se utiliza estas dos partículas para una oración con ida. Como lo dije, una oración con verbo, una oración con adjetivo y una oración con ida tienen diferentes estructuras. El ida es una partícula muy especial, ya que es la única palabra que actúa de esa manera, es diferente a los verbos y a los adjetivos. Bien, y eso es todo por este primer apartado de la lección número 1. Les dejo en la cajita de descripción los links de los videos que les mencioné. Somos Captura del Mundo. No se olviden de suscribirse al canal para recibir las próximas lecciones, activar las campanitas de notificación y compartir este video con otras personas que quieran aprender el idioma coreano.